Hoy vamos a estudiar la última y séptima iglesia del Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios, te doy muchas gracias por tu mensaje. Gracias por tu amor. Aunque tu amor tenga que corregirnos, tenga que reprendernos, tenga que exhortarnos, pero tu amor es único, es incomparable y es lo mejor que nos pudo haber pasado, conocerte a ti. Señor, yo te suplico que si alguien aún no te conoce, que uses este mensaje, Señor, para que entres al corazón, a la mente y transformes su vida como has transformado la de nosotros. Y aún nosotros seguimos todavía en ese proceso de transformación y de santificación, Señor. Por eso esta palabra también viene fuerte para los que te conocemos. Viene fuerte, Señor, esta palabra, pero también está tu amor. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Veamos la libertad y te suplicamos que tú nos ayudes, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. La iglesia de la Odisea es a la que se le conoce la iglesia tibia. O sea que no es ni frío ni caliente, sino que es una iglesia tibia. Y es un mensaje, una exhortación muy parecida a la primera iglesia de Éfeso que miramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. La iglesia que perdió su primer amor, la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de la Odisea, la que es la iglesia tibia, son las que recibieron una exhortación de parte del Señor un poquito más dura. Y es algo que podemos aprender. Podemos ver que la necesidad de depender de Dios 100% debe de ser un estilo de vida. Y el texto que dice primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de todas nuestras maldades. Eso nos ayuda a que podamos vivir una vida que al Señor le agrada y que cumplamos nuestro propósito. Así que no importa lo que esté sucediendo o no importa lo que va a suceder el día de mañana, nosotros debemos de estar alineados a la voluntad del Señor. Y el Señor nos deja su palabra, nos deja los textos para que nosotros en lo que se cumple el propósito final tengamos esa esperanza y esa promesa, esa seguridad de que Dios tiene el control. Pero acuérdense que nosotros somos olvidadizos, nos olvidamos rápidamente de las promesas de Dios, nos olvidamos rápidamente de que Dios tiene el control de todo y lo sabe todo. A veces hasta sentimos que Dios no nos escucha, a veces hasta sentimos que Dios no responde a las oraciones, pero no es así. Somos nosotros los que debemos de, a través de su palabra, conocer cómo Dios obra y cómo Dios piensa. Por eso esta palabra es de mucha relevancia para la iglesia hoy en día. La iglesia tibia, la iglesia de la Odisea. El primer punto empieza a describir al que es sobre todo nombre. Vamos a ver la descripción
del Todopoderoso, del Dios que adoramos, y vamos a ver un poquito de la descripción también de la Odisea. La descripción del amén, como vemos en el texto 14, el amén, el testigo, el verdadero y el principio de la creación. Más títulos y más atributos que podemos añadir a nuestra oración. Si estás menguando en tu oración, tú debes de añadir estos atributos de Jesús a tu oración. Y debes de saber que cada uno de estos atributos tiene un significado muy poderoso que puede enriquecer tu vida, que puede enriquecer tus peticiones y tu adoración y tu devoción con el Señor. Así es que esto es una buena noticia. Es una buena noticia para alguien que es imperfecto, para alguien que falla, para alguien que todavía sigue batallando. Aquí puedes añadir a tu oración estos atributos: el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Esto es una descripción hermosa del que estuvo colgado en un madero y que se levantó de entre los muertos y se levantó al tercer día y venció a la muerte con poder. Ahí están los títulos y son títulos divinos. El amén. El amén está por todo el Antiguo Testamento. El amén está por todo el Nuevo Testamento. Y el amén estará por toda la eternidad. ¿Pero qué significa el amén? Significa una afirmación. Significa un cumplimiento. Cuando se dice amén es cierto, confirmado, sin margen de error. Entonces Jesús es el amén. Es la perfección. Es el que cumple sus pactos en el Antiguo Testamento. Es el que cumple sus promesas, es el que se cumplen las profecías. Algunas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Pero cuando nos referimos a el amén es una seguridad que es sí, sí, sí o sí. Ese es un atributo de Jesús, el amén. El testigo fiel y verdadero. Mirábamos mucho acerca de lo que era la verdad y citamos muchos textos bíblicos en nuestro mensaje pasado, que fue la iglesia de Filadelfia. Él vino a ser testimonio de la verdad. Se paró frente a Poncio Pilato y le dijo: yo soy la verdad. Él es testimonio con su vida, con su venida, con su muerte y su resurrección. Él es el testigo fiel. Él es el verdadero y ha venido a revelarnos a su Padre. Así que si queremos conocer a Dios, como dicen los evangelios, dice Jesús: al que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Estos títulos son importantes profundizarlos, porque si nosotros estamos fallando, si nosotros no estamos dando el ancho, si nosotros estamos siendo reprobados a la hora de que el Señor pasa un escáner en nuestra vida espiritual y salimos reprobados, es porque no hemos entendido estos títulos: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y no nomás estos títulos, hemos mirado 7 mensajes con 7 más tributos y títulos divinos del Señor. Lo hemos mirado semana a semana. Pero cuando no los entendemos, cuando no los profundizamos, cuando no temblamos delante de esos términos, de esos títulos, cuando no hacemos del Señor Jesús nuestro Señor, cuando no hay un temor, por eso es que fallamos y salimos reprobados en la inspección que hace Dios en nuestra vida espiritual. El Señor es omnisciente y es omnipresente. Por eso reprobamos el examen, porque creo que cuando estamos delante de las personas, tratamos o debemos de comportarnos bien, pero donde normalmente fallamos es cuando nos aislamos, cuando estamos solitarios, cuando nadie nos ve, o cuando estamos haciendo un trabajo y que nadie nos conoce, o que visitamos un lugar y que nadie nos conoce. Ahí menguamos, ahí fallamos. Pero cuando nosotros entendemos estos títulos divinos, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, va a haber un temor. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Que hacer de Jesús realmente nuestro Señor.
Si vamos nosotros al trabajo y le tenemos respeto al patrón, y patrón lo que usted diga, y patrón lo que usted mande, y a veces hacemos cosas que no queremos hacer por quedar bien con el patrón. Ahora, ¿qué del que nos dio la vida? ¿Qué del que nos dice que vas a estar sentado en el trono de mi Padre junto conmigo? ¿Qué del que te dice que así como Él venció, tú también vas a vencer? A ese tipo de temor me refiero. A obedecerlo. A realmente agradarlo. Agradar al Señor simplemente. Agradémoslo. Entonces, estos títulos divinos nos ayudan a vivir una vida realmente que agrade a nuestro Dios. Y recordar que si no podemos con alguna situación, no podemos con alguna tentación o con alguna prueba, es porque no hemos respetado estos títulos del Señor. Entonces respetémoslo y temblemos delante de esos títulos poderosos, divinos. Y entonces verán un verdadero cambio y una verdadera transformación en su manera de hablar, en su manera de ver, en su manera de escuchar. Ese es un buen consejo que nos está dejando Juan. Y que él estaba en la isla de Patmos, completamente sediento, con hambre, sufriendo en condiciones físicas, ya avanzado en edad, probablemente enfermo, solo, completamente solo, desanimado, en depresión. Y vean este consejo que nos está dando. Versículo 15, yo conozco tus obras. No encontramos un elogio como en otras iglesias. Como miramos inclusive en la iglesia de Éfeso, sé que eres una iglesia que hace mucho evangelismo, mucha oración, y es una iglesia que activa y hace muchas cosas, pero has perdido tu primer amor. Eso le dice a la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de Laodicea no le resalta ningún elogio. O sea, no hay, es algo preocupante. Es como si fuera una iglesia en donde nadie ha nacido de nuevo. Es como si fuera una iglesia en donde todos sus congregantes no conocen de Dios. Así se ve el texto. Así se ve el texto. O sea, una iglesia tibia, que ni es fría, ni tampoco caliente. O sea, aún es mejor un ateo. Es mejor un ateo, porque un ateo está en ese extremo. Frío o caliente. Un ateo está en ese extremo. Pero estar en medio es mucho peor a lo que está diciendo el texto. Dice, ojalá, dice el Señor en el 15, ojalá fueses frío o caliente. O sea, es peor estar en medio. Es peor darle al Señor las cosas a medias. Ouch. O sea, le queremos dar lo mejor al Señor, pero pues a mi manera, o si tengo tiempo, o si tengo ganas, y caemos en la categoría de en medio. Eso es lo peligroso. Hay que darle lo mejor al Señor. Sí, levantarnos en la mañana y que lo mejor sea, gracias Dios mío por tu bondad. Que amanecí con dolor de cabeza, que no me pude parar, que amanecí en un hospital, pero gracias Señor porque tú eres bueno. ¿Sí? No caigamos en la categoría de tibio. Eso es lo peligroso que nos quiere decir el autor. Y toda la iglesia de Laodicea estaba tibia. Por eso no encontramos un elogio. No encontramos algo que el Señor les reconozca, como en las iglesias anteriores, que sí había cosas que el Señor, reconozco esto, reconozco que perseveras, reconozco que das buena palabra, y reconozco que estás siendo perseguido y no niegas mi nombre. Reconozco, dice el Señor, pero aquí no veo elogios a esta iglesia. Podemos aprender mucho de eso. Versículo 17. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor está haciendo un examen, está haciendo una inspección. Dice, eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo, descalificado, dice el Señor. Era una iglesia muy próspera porque estaba situada en una ciudad donde pasaba mucho comercio y era una ciudad próspera financieramente, y vemos que el Señor compara ese tipo de riqueza con la riqueza espiritual. Y vemos que son palabras muy fuertes que el Señor está citando en el texto 17. Y realmente, ¿cómo pueden aplicar para nosotros? Muy sencillo. Cuando nosotros practicamos la ignorancia, somos ignorantes a su palabra. O sea, estamos viendo la palabra bien clara, y aún viendo la palabra clara decidimos ser ignorantes. Eso nos pone en la categoría de tibio. Cuando sabemos que el texto está bien claro de lo que debemos de hacer y no lo hacemos. Y luego vemos pobre, ciego y desnudo. Y eso me recuerda cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Génesis 3:15. Todo estaba muy bien, todo estaba completamente bien hasta que vino la rebeldía. Y lo primero que hizo el hombre al desobedecer a Dios es irse a esconder. Y Jehová lo empezó a buscar en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. ¿Por qué se escondió? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Así está. Eso es lo que está diciendo en el texto, el 17. Crees que eres rico porque eres una iglesia y es una ciudad muy próspera, pero al hacer la inspección te he encontrado desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué representa la desnudez? El pecado, la desobediencia a Dios. Y eso nos lleva a reflexionar que no hay nada que podamos esconder. No hay manera que podamos engañar al Señor. Debemos de ser honestos con nuestro Dios, porque Él todo lo ve. Y no queremos caer en esa inspección y nos encuentre desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea, busca las cosas de los cielos, busca las cosas de Dios para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando Adán se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo? Cubrirlo con pieles de animales. Es una comparación nada más. Y también recordemos que el libro de Apocalipsis usa mensaje literal y mensaje metafórico y a base de figuras, colores, como lo vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, eso significa que si el texto 18 nos dice que nos vistamos de vestiduras blancas, hay que analizar si es literal o es un lenguaje metafórico. Porque si no analizamos nada, vamos a venir el siguiente domingo con vestiduras blancas porque pensamos que eso es lo que le agrada al Señor. Es un ejemplo nada más. Ahora, ¿cuál es el significado de este lenguaje metafórico? Porque no es que tengamos que venir con vestiduras blancas, se refiere a que busquemos la santidad de Dios. Sencillo. Cuando nosotros buscamos la santidad del Señor y el Señor pasa ese examen y pasa esa inspección, nos ve con vestiduras blancas. ¿Sí? Es lo que el texto nos está enseñando. Y no nomás nos ve con vestiduras blancas, sino que ahora cubre la vergüenza de nuestra desnudez. La desnudez representa el pecado que hizo Adán y Eva. Por eso se apartaron, porque les dio vergüenza, porque estaban desnudos. Es lo que dice el texto 3:15. Pero ahora Dios quiere cubrirte con vestiduras blancas. Dice, sé santo porque yo soy santo, dice su palabra. ¿Sí? Buscar las cosas de arriba y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra función. Buscar las cosas de arriba y todo vendrá por añadidura.
Por ahí decía un dicho, un refrán, por ahí lo miré en las redes, que decía alguien: vengo del futuro, ya no trabajes tanto, que sigues igual de pobre. O sea, por más que trabaje y trabaja uno, trabaja para salir de las deudas, dice otro: vengo del futuro y sigues igual de pobre. Entonces busquemos las cosas de arriba, y lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Si algo te asegura el Señor que no te va a faltar, es comida y algo que vestir. Y su palabra te lo garantiza. Y pone ese ejemplo de que vean las aves de los cielos. Vean las aves de los cielos. Ellos no tienen un refrigerador con su comida bien guardadita. Ellos no tienen una cuenta en el banco, una tarjeta de comida. No. Ellos viven al día. Y vean las aves de los cielos, cómo no se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque yo les proveo el alimento. Así, ustedes que son mis hijos, ¿cómo no les voy a proveer el alimento? No les va a hacer falta el alimento. No les va a hacer falta que vestir. Eso está garantizado. Lo demás es cosas materiales. Busquemos nada más las cosas de arriba. Viene la reprensión en el siguiente texto, en el 19. Viene la reprensión o la disciplina, o como nosotros le queramos llamar. Aparentemente se ve que es mala la disciplina, pero creo que el texto está diciendo que es necesaria y es amoroso. Vean: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así es como tenemos que mirar la disciplina que Dios puede dar a sus hijos. Y es porque nos ama. Es una muestra de amor. Y véanlo en el Antiguo Testamento, cuando Dios permitía que su pueblo fuera conquistado y fuera llevado al exilio y fuera masacrado. Al final, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, volvía nuevamente a reunir a su pueblo. Muchas de nosotros muchas veces vamos a pasar por cosas que no queremos pasar. Y muchas de esas cosas son inevitables, como la pérdida de un ser querido. Es inevitable. Hay cosas que van a ser inevitables. Y debemos de estar preparados, listos, fortalecidos en el Señor. Pero hay otras cosas que no hay necesidad que las pasemos. Ya son resultado de nuestras acciones. Como siempre uso el ejemplo del rey David. No era necesario que viniera una temporada para David de disciplina, pero fueron producto de sus decisiones. Él decidió ser un adúltero, vino una disciplina y un castigo de parte de Dios. Pero eso era innecesario. Y es donde nosotros debemos de ver que hay cosas que sí podemos evitar. Pero seamos sabios, seamos prudentes y busquemos las cosas de arriba. Puesto nuestros ojos en los cielos, como dice el autor de Hebreos, puesto tus ojos en los cielos y dejar que Él provea todo lo que tú necesitas. Dice el Señor en el versículo 20: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Se supone que cuando nosotros tenemos al Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero el texto está diciendo que Él está afuera y que está tocando la puerta y está llamando a ver si alguien oye mi voz. Es como si estuviera alguien allá afuera gritando: ¡hey! Acá estoy tocando, déjame entrar. Pero ¿qué no se supone que el Espíritu Santo mora dentro de ti? Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo el autor? Está diciendo que dejaron al Señor afuera. O sea, la iglesia de la Odisea hacía lo que hace cualquier otra iglesia, de predicar, de servir y de hacer obras y de hacer ministerios y todo, pero dejando al Señor afuera. Esa es la interpretación que nos está dando Juan. Y pudiera ser increíble, pero es algo que sí es posible. Hay muchas iglesias hoy en día que están haciendo la obra,
pero han sacado al Espíritu Santo de su programa. Han sacado al Espíritu Santo de su predicación. Ya muchos pastores en los púlpitos ya ni siquiera usan la Biblia y dan un mensaje elocuente, un mensaje que se escucha bonito, pero han dejado al Cristo afuera. Ya no la abren, ya citan cualquier otro documento, cualquier otra fuente de información. Creen que la Biblia es aburrida, ya pasó de moda, creen que la Biblia ya no es relevante. Y véanlo en las redes sociales, véanlo en YouTube. Muchos ya no usan Biblia o citan poquito el texto para darle nada más disque sabor y se olvidan del texto y se van por otro freeway. Eso es dejar al Señor afuera. Hermanos, hay iglesias que las iglesias ya no oran. Y usted va y checa en su boletín de anuncios y checa sus ministerios y la oración. No, pues es que la oración ya no es relevante. Ya la iglesia ya no de hoy en día ya es como algo aburrido a la oración. Eso es dejar a Cristo afuera. Y puedo hacer una lista más larga si ustedes quieren. Pero creo que está claro lo que dice el texto. Yo creo que la iglesia de la Odisea, mi cuenta se dio que dejó a Cristo afuera. Si es que en algún momento Cristo vino o el Espíritu Santo vino a ser morada en el creyente. Porque los comentaristas y los doctores y los estudiosos de la Biblia, los comentaristas, dicen que probablemente era una iglesia en donde no había salvos, no había salvación, pero si había algún pequeño remanente, vemos que entonces de lo poquito que hacía la iglesia sacaban a Cristo de todos sus programas. No, la oración no, porque es muy aburrido, no hay que venir a la oración, no, que no se ore, que ella cierra la Biblia, que no sé, que se predique algo más contemporáneo, ¿no? Y así sucesivamente, y dejas afuera. Por eso Jesús dice, hey, aquí estoy tocando la puerta. Si alguno oye mi voz, si alguno abre la puerta, entraré a él. Segunda pregunta que me hago con este texto, ¿qué necesidad tiene el Señor de estar insistiendo en que si alguien no lo quiere en su vida, está tocando la puerta? ¿Qué necesidad tiene el Señor? Porque para mí Dios es todopoderoso, es un Dios soberano que ni siquiera nos necesita a nosotros. Nosotros debimos haber sido exterminados allá cuando Noé, y que el Señor trajo el diluvio y tuvo misericordia de Noé. Ahí era el momento de que Dios, estos de plano no entienden, ¿no? Ya no debió haber habido humanidad. Pero ahí entra el amor de Dios, ahí entra la compasión, ahí entran sus atributos de que es un Dios que nos ama, por eso nos disciplina, de que es un Dios sabio y por eso nos dice las cosas, y nos molesta a veces la palabra porque nos dice miserables, nos dice desaventurados, nos dice ciegos, estás desnudo, te crees rico porque tienes buena empresa, te crees rico porque tienes tu cuenta, pero eres un pobre, y no nos gusta esa palabra. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero ahí está el Señor tocando la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué si no nos necesita? Porque Él es un Dios santo y nosotros estamos manchados de tanta maldad. ¿Por qué? ¿Por qué insiste el Señor? El mismo texto nos dice, porque tal vez haya alguno que sí quiera arrepentirse y de corazón quiera ser transformado por mí, dice el Señor. Por eso está tocando y hablando, porque el Señor sabe que por lo menos uno va a decir, sí soy un pecador, sí ofendo al Señor, y sí estoy dispuesto a ser transformado por su palabra, y sí estoy dispuesto y dispuesta a vivir una vida de confesión, y sí estoy dispuesto y dispuesta a aprender a amar a mi prójimo así como es, con su carácter, ¿sí? con su necedad o con sus fallas. Así voy a amar a mi hermano. Hay alguno, dice el Señor, por eso estoy tocando, que sí está dispuesto a ser masacrado espiritualmente hablando por el Evangelio. Y el 21 viene nuestra promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo
en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me encantan estas palabras, así como yo he vencido, dice el Señor. ¿Cómo venció el Señor? En la cruz. Se burlaron los romanos, le escupieron, le humillaron, le quitaron sus ropas y se burlaron. Imagínense esa cultura del Medio Oriente. Esa cultura del Medio Oriente en donde lo peor que le podían hacer algo era despojarle sus ropas. Era lo peor. Y le despojaron sus ropas al Señor y se burlaron y le escupieron y lo destrozaron y lo masacraron y le desfiguraron el rostro. Y dicen estas palabras, dice, yo he vencido, así como yo he vencido, tú vas a vencer, es lo que dice el texto, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre, él también vencerá y estará sentado conmigo. Es una promesa para que el que quiera perseverar, para el que quiera hacer las cosas bien, para el que esté dispuesto y el que esté dispuesta a vivir una vida diferente. Porque eso es, hermanos, es una vida diferente. Antes yo hacía esto, pero ahora ya no lo hago y ahora busco ser mejor. Una persona que no agrade al hombre, que agrade al Señor, que agrade según su palabra. Eso es de lo que se trata. Si lo llevamos a esa conclusión práctica, eso es. O sea, antes de conocer al Señor yo caminaba por acá y tomaba y fumaba y hacía muchas cosas. O tal vez era una persona buena, sin vicios, no le hacía daño a nadie, trabajaba, responsable y todo, pero aún así, en esa condición pecaminosa y que te descalifica de entrar al reino de Dios, pero tú ibas por este camino. Pero cuando oyes el Evangelio y decides dar un giro y darle la espalda a eso y comienzas a darse el giro de 180 grados y comienzas a ser transformado. Ese es el ejemplo práctico que podemos aterrizar este mensaje. En la condición en que nos encontremos, ya sea que conocemos del Señor o que no conocemos del Señor, es la misma aplicación. Dale la espalda al pecado, dale la espalda a las cosas que Dios detesta, porque los textos son muy claros. Dice el Señor, el que es amigo del mundo es mi enemigo. Entonces, si queremos hacer amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Y con Dios es todo o nada. ¿Sí? Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Esa es la conclusión. La mayoría de las veces vamos a estar en la categoría tibia. La mayoría de las veces. Pero según el texto tienes que salir corriendo de ahí. Sal corriendo de esa categoría tibia. Sal corriendo de ahí. Y tienes que estar seguro o segura de tu salvación. Ahora, si tú preguntas cómo puedo ser salvo, para eso estamos nosotros, para poderte instruir con este evangelio cómo puedes encontrar esa salvación. Al final, todas las promesas, vimos 7 promesas hermosas, pero no vas a poder heredar ninguna de esas promesas si no has recibido al Señor. Una vez más, si tú quieres saber cómo ser salvo, busca un servidor y estamos para poderte instruir y guiar cómo puedes ser una nueva criatura según la palabra de Dios.